Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Excelente día para todos. Estamos en este momento en los niveles de iluminación. Es realmente maravilloso porque ya vimos todo el proceso desde la frecuencia más baja, que es la vergüenza, que vibra en 20, hasta la más alta, que es 1000, que es de los grandes maestros iluminados como el Maestro Jesús de Nazaret. Todo este proceso ya lo vimos, pero aquí vamos a entender un poquito más el concepto que han hecho o cómo ha sido el proceso para que estos grandes maestros lleguen a esos niveles. La idea es seguir la huella, generar un resultado y mejorar nuestras condiciones a nivel de conciencia en vibración para que podamos tener mayor eficiencia y vivir una vida plena y maravillosa. Vamos a verlo. En la sección 5 de todo este proceso que estamos manejando, los niveles de iluminación, trascendencia, vamos a hablar de la introducción, la transformación espiritual, cómo se logra, cómo se consigue, las limitaciones y las distracciones. Este es un punto realmente maravilloso para que lo entendamos. Yo cuando me puse a investigar un poquito vi que hay muchas limitaciones y muchas distracciones porque pues el ego nos jala para un lado realmente que no es el más adecuado, pero no sabemos. Entonces ya aprendemos a ver todo este mecanismo para salir de estas trampas mentales y emocionales que nos metemos los seres humanos. Atravesando las puertas, cómo llegar a ese nivel tan importante, trascender la mente. Creo que ese es el paradigma más fuerte que hay que romper y cuando lo rompen ya los grandes maestros llegan a niveles de iluminación maravillosos. Convertirse en la oración son los puntos fundamentales que vamos a ver en este capítulo que es realmente extraordinario. Empezamos con la introducción. La formación espiritual, la gestión de la evolución, la conciencia es acelerada por la combinación de la intención más la atención. Quiero que grabemos estos dos puntos importantes. Intención más la atención. Cómo la conciencia se enfoca en estos dos factores maravillosos. En términos comunes, el proceso se explica como el principio del Heisenberg, que es un potencial, es activado en el momento que se introduce la conciencia y la intención. Es como sale la energía de la Tierra y sale un brota agua de una forma impresionante, la saca con mucha fuerza. Igual pasa con el ser humano. Cuando nos enfocamos en la intención y en la atención, sale el potencial maravilloso de la energía divina que tenemos todos dentro. Esta explicación se aplica mecánicamente a los fenómenos, se denomina colapso de función de onda, ya lo hemos visto y se maneja muy bien en todo lo que tiene que ver con mecánica cuántica o física cuántica, que es realmente extraordinario. Como consecuencia de la cual aparecemos entonces la emergencia de poder solucionar los problemas que se nos lleguen a presentar. En matemáticas, la transición de las ecuaciones de Schoenberg, vamos a ver un poquito de matemáticas, es algo muy complejo, pero lo vamos a hacer de una manera simple para que lo podamos entender. Tiempo dependiente, tiempo independiente y su resolución de ecuaciones de Dirac. Son nombres muy particulares, pero básicamente te lo puedo explicar muy sencillo. Tiempo dependiente. ¿Qué tiempo dependo yo para hacer mi labor? O sea, que lo necesito hacer de forma física presencial. Y el tiempo independiente es cuando yo tengo la estructura o el sistema que me permite trabajar para mí, como hacen los grandes empresarios, con finanzas, con mecanismos. Es cuestión de trabajar mucho esta parte para ser mucho más eficientes. Mientras que el modelo científico es muy interesante, de manera informativa, confirma el efecto de la conciencia que no tiene cuenta ni el poder relativo del nivel de conciencia o intención del observador. En mecánica cuántica, cuando habla de la longitud de onda, de toda esta formación tan importante, es cuando una partícula sale, pasa por la doble ranura y se convierte en una onda. Entonces, cuando le pasa en el observador, el observador está mirando esta parte, ya les voy a colocar un video para que lo entiendan un poquito esta parte, y van a manejar todo el proceso de cómo el observador convierte la longitud de onda en partícula. O sea, significa que se pueden materializar las cosas que uno quiere para esta vida maravillosa. La objetividad científica calibra en 400, mientras que la implementación espiritual es mucho más poderosa, calibra a partir de 500. ¿Qué significa? Que estamos en este momento trabajando más allá de las matemáticas, estamos trabajando más allá de los números, estamos trabajando a través del poder de la intención y la atención. El ejemplo, los niveles de ataque evolucionado de la conciencia se limita a mantener la resolución óptima de la mente.
que tiende a ponerse de manifiesto con la afirmación. La manifestación es como el observador que convierte la longitud de onda en partícula. Por ejemplo, mi vida se rige por el orden y la armonía. ¿Cómo estás manejando tu vida? ¿Cuáles son los factores que hacen que tu vida sea plena y maravillosa? Las personas que rigen por orden y armonía manifiestan más fácil. Como muestra el mapa de la conciencia, el poder calibra y aumenta logarítmicamente en la medida que va trascendiendo los niveles más avanzados. Esto se debe a la evolución espiritual, que es progresivamente facilitada por los niveles superiores de progreso a nivel espiritual. En contraste con la conciencia del observador, el científico que característicamente la calibra a la mitad de los 400. ¿Qué significa? Cuando no solamente por estrategias matemáticas, como lo han hecho los grandes científicos, premios Nobel, ya miramos todo lo que pasa con la frecuencia 400, está muy enfocado hacia la parte de la lógica matemática o la inteligencia visual espacial, que es aterrizar en números lo que se piensa. Cuando estamos en el nivel espiritual, no necesitas aterrizar en números, simplemente los números se dan porque estás calibrando como algo que es verdadero, no hay falsedad, por lo tanto no hay limitaciones. De esta manera, el devoto espiritual necesita ser un apologista de los materiales escépticos, que simplemente explica que está aplicando el principio del Heiser para el beneficio de la mejora de sí mismo en el mundo. En otras palabras, los grandes maestros en la historia de la humanidad transforman vidas a través de la paz, la armonía y la frecuencia que emiten ellos, como lo hacía Buda. Cuando aparecen fenómenos que están más allá de las expectativas de la lógica o de la razón, tienden a ser calificadas de místicas, inefables o milagrosos. Tan simple como eso. Es un milagro, pero no lo explican desde el punto de vista científico porque no lo entienden. ¿Perfecto? Entonces es cuando empiezas a generar resultados maravillosos. Lo que le pasaba al Maestro Jesús cuando le solicitaban que le hiciera un milagro, él lo hacía por solicitud de las personas. Le decía: tu fe te ha salvado. Pero antes no sabía qué era la fe, y la certeza lo que no se ve, pero entonces los matemáticos quieren siempre justificar los resultados. Esto puede rescatar muchas consecuencias de la intención y la puesta en el campo del contexto desde el punto de vista de emergencia. ¿Qué significa? Todo lo queremos para allá. Y cuando una persona está vibrando una frecuencia tan alta, por el nivel de iluminación, vive el eterno presente. Por lo tanto, el allá es un proceso continuo de cambios maravillosos. Así, esperar un milagro, rezar por el bien supremo, acelerar la resolución de un problema percibido, es algo que se puede manifestar en estos niveles tan maravillosos. Todo esto lo que hace es facilitar el proceso de rendición del juicio procedente del exterior. Cuando estamos en vibraciones muy altas, arriba de 600, como ya lo hemos visto, no existe juicios, no existen críticas, no existe la condena, no existe absolutamente nada de frecuencias bajas. Cada quien en ese nivel es responsable de sus resultados. Todos los grupos espirituales están haciendo un proceso maravilloso y se responsabilizan sabiendo que tienen la certeza de que se dan los resultados. No se enfocan en el cómo, sino en el sistema que les permite ser más eficientes. Entregar el control de lo que procede del exterior es también beneficioso, ya que se opone a cualquier sentimiento de autoculpabilidad, de orgullo sobre ellos. Vuelvo y repito, ya no hay la condición del arrogante, orgulloso, no existe. Existe una paz interior, y esa paz interior es lo que hace que los problemas simplemente se resuelvan. En conclusión, hemos visto que lo deseable o no deseable depende del nivel de conciencia del observador. Cuando el maestro se convierte en el observador y vibra en una frecuencia tan alta, la materialización de sus sueños, metas, objetivos es realmente maravillosa y casi instantánea. Todo el esfuerzo espiritual está de una manera satisfecha por el sistema de satisfacción de la experiencia subjetiva de fluir en su potencial. El potencial es tan alto porque está vibrando en la frecuencia de los milagros. El foco de atención en este sistema es apoyar el progreso, que consecuentemente se realiza progresivamente sin esfuerzo. Simplemente tú dices, ellos viven, ¿sí? Y saben que se generan resultados realmente maravillosos. Enfocan su
mente en vivir, en disfrutar lo que están haciendo. Los retrasos pueden suceder a causa de fuertes resistencias que puedan surgir a lo largo de la historia kármica anterior. Puede ser que de pronto el resultado no se da porque estamos enfocados en un proceso kármico o echamos la culpa a otra persona. Simplemente el proceso kármico es lo que vimos en el primer video de este proceso, que es las tareas que tenemos que hacer, y los maestros simplemente las hacen porque saben que son la forma de poder realizar resultados maravillosos. Todo esto se ve reforzado por la inclinación de la mente a explicar a través de la mentalización e interpretación de los datos percibidos. Ahí es donde la mente quiere racionalizar todo. Entonces, por lo tanto, la mente lineal es el hemisferio izquierdo, quiere racionalizar absolutamente todo y el proceso es más lento. Si vibramos una frecuencia de 400 muy matemática, todo lo llevamos a los números. La mente no lineal, que es el hemisferio derecho, simplemente disfruta el proceso. A cada nivel tiene un autoesfuerzo en los circuitos de refuerzo para generar mayores cambios. Esto la tarea la hacen los procesos de la parte izquierda de nuestro cerebro. Por lo tanto, resultar que puedes generar un cambio del paradigma de la lealtad o la presunción de que el mundo es percibido, experimentado y se representa como una realidad. Significa que cada quien ve lo que quiere ver. Tan simple como eso. Los grandes maestros ven oportunidades donde la gran mayoría de personas ven problemas. Para la mente, en virtud de la escritura innata, es incapaz de diferenciar la percepción de la esencia interna con la esencia externa. Simplemente cuando estamos en un proceso mental muy elevado, muy alto, sin limitaciones mentales, no hay diferencia de lo que hay adentro y lo que hay afuera. Todo lo que se manifiesta afuera es el proceso interior de manifestación interna. Todo eso hace una ingenua suposición de que las experiencias, por lo tanto, conocen la realidad y que otros puntos de vista, por lo tanto, deben ser erróneos. Este fenómeno constituye ilusión de que es consecuencia automática resultante de la limitación del proceso mental. Ahí es donde viene la barrera mental, que lo vamos a ver muy a detalle cuando miremos cómo romper las barreras mentales, que es lo que más nos cuesta a los seres humanos. Vibrar en frecuencias bajas es un concepto muy mental y muy emocional. Frecuencias intermedias es más mental que emocional. En frecuencias de trascendencia siempre es mental. Las emociones ya son autocontroladas y manejadas. Cuando rompemos eso, llegamos a los niveles de iluminación que realmente son extraordinarios. El contexto determina los parámetros con implicaciones o estados cualificados o límites, así como requisitos y especificaciones que identifican niveles de abstracción que a su vez modifican o determinan el significado del proceso hermenéutico. Ya lo vimos, el proceso hermenéutico es todo lo que el ser humano aprende y maneja para poder desarrollar procesos e ir evolucionando paso a paso. Todo esto es concordante con las apreciaciones del valor, la importancia y la valoración que le demos a cada proceso en nuestra vida. El paradigma también es paralelo a la expectativa de la intención como un motor de búsqueda que preselecciona la gama de posibles resultados basados en un mecanismo, un algoritmo de Internet. El paradigma sí predetermina la gama de experiencias posibles o descubrimientos y es el factor sobre el cual la conciencia ordinaria es inconsciente, o sea, no sabemos qué está pasando. El paradigma es así infrecuente debido directamente más a menudo al mero proceso de presunto culpabilidad o presunta responsabilidad. Si se dan cuenta, tenemos muchos paradigmas y están todos engramados en la parte mental. La importancia del paradigma es claramente visto en el nivel de conciencia 200 y más claramente la transición del paradigma newtoniano de la mecánica cuántica cuando pasamos el nivel de 400. Y otra vez en el nivel de conciencia 500, la emergencia de la subjetividad al amor. Ahí vamos pasando. De 200 pasamos la parte mental y emocional. Llegamos a 400, la parte numérica, arriba de 500 cuando llegamos al amor incondicional. Ahí estamos viendo un proceso de cambio significativo de los paradigmas a nivel mental. El siguiente salto importante
Es muy raro, pero se llega al nivel de conciencia de 600, que marca la trascendencia del dominio lineal y la aparición de la dimensión no lineal. Ahí, sinceramente, ya el maestro o las personas que están en este nivel no están pensando qué o cómo, ¿no? Ellos están pensando en el proceso de relacionarse, de armonizar y ser más creativos. Funciones totalmente del hemisferio derecho. Esto también refleja la dimensión entre el contenido lineal y el contexto no lineal, como consecuencia de las siguientes clasificaciones. ¿Qué significa esto? No es que no les interese el qué y el cómo, simplemente lo dan por hecho. Ya saben que el proceso se va a dar para el beneficio de la humanidad. De lo anterior es evidente que el contexto afecta profundamente la experiencia, sentido, significado, importancia y valor. Quiero que cachen esta información que es importante. Todo el contexto que afecta profundamente cualquier experiencia, tienes que entender qué sentido tiene esa experiencia, qué significado es para tu vida y qué importancia y qué valor representa para lo que estás viviendo en ese momento. Los maestros lo saben muy claro, cuando están a niveles de 600, la experiencia es maravillosa. El sentido es ayudar, el significado cumplir un propósito y la importancia trascender ellos ayudando a trascender a otras personas y le dan un valor incalculable a ese proceso. También es afectado por las experiencias y las expectativas, las cuales por sí mismas, sin saberlo, son selectivas, coloreando la experiencia e incluso la percepción aparente. Los grandes maestros simplemente están enfocados y disfrutan el proceso porque el bien es siempre mejor que cualquier circunstancia. La dimensión lineal está dentro de la zona del objetivo, probablemente, mientras que en contraste lo no lineal es afirmable, demostrable, confirmable, pero primordialmente subjetivo experiencial. Cachen, cuando estamos en el nivel del lado izquierdo, que es la gran mayoría de la humanidad, estamos hablando del 99.99% de la humanidad, vibramos en la frecuencia de demuéstrame, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Quién me lo confirma? ¿Quién lo demostró? ¿Dónde están los cálculos? ¿Cómo se afirma? En comunicación se conoce como el nivel 3, que son las personas demasiado analíticas, ¿ok? Son personas brillantes, muy inteligentes, pero muy analíticas, y no les permite crecer de forma sostenida en los procesos de crecimiento para sus negocios o para sus empresas o en la vida personal. Lo no lineal no está sujeto ni es definible o descriptible por lo lineal, ya que son paradigmas diferentes, pero no mutuamente excluyentes. Estos contrastes clásicamente han marcado la diferenciación entre la ciencia académica newtoniana y las ciencias clínicas. Cuando hablamos de ciencia newtoniana, trascendemos, vamos más allá del proceso. Las ciencias clínicas ven la enfermedad, el problema, las circunstancias o las condiciones. Cuando vamos más allá del proceso, es ¿qué genera esto? ¿Cuál es la causa que determina el efecto? El primero es predictivo, viene de afuera, mientras que el segundo está sujeto a numerosas influencias del contexto, tales como la intención, la integridad de propósito, el nivel calibrado de los participantes y muchos identificables, pero también muchos desconocidos y variables. Cuando yo tengo la oportunidad de trabajar con empresas y organizaciones, determino básicamente el principio del crecimiento sostenido a través de las cabezas. Como es arriba, es abajo. ¿Estamos? Tenemos que determinar en los líderes, en los directores, en los ejecutivos, cómo están pensando. Y en una familia, cómo está pensando el papá y la mamá. Los líderes son ellos. Cuando se invierten los papeles y los hijos son los que lideran y tienen 12, 14 años, son adolescentes, la cosa no está bien. Cuando se invierten los papeles en una empresa y los que dirigen son los empleados porque tienen un sindicato y lo único que quieren es desanclar la empresa, no tiene significado. ¿Okay? Por lo tanto, el clínico experimentado utiliza todas las modalidades apropiadas de la experiencia que ha demostrado que son realmente beneficiosas. Por ejemplo, modalidades no tradicionales. El acuerdo académico de las predicciones estadísticas. El acuerdo clínico con el afloramiento de los resultados. Así, tener corazón es un requisito para el clínico, pero no es medible en lo académico. En otras palabras, la parte clínica ve los órganos, la parte
que no es clínica ve los resultados. La experiencia clínica de experimentados terapeutas es a menudo con personas en situaciones que no han respondido a la parte académica, o sea, no tienen el conocimiento, por lo tanto, no pueden fluir. Mientras que la ciencia académica no reconoce la validez de lo no científico, ideologías o métodos incluso los denigran, el clínico es más versátil, intelectualmente humilde y por lo tanto interesado en cómo funciona. Es lo que normalmente se conoce hoy en medicina como medicina funcional. La medicina funcional para mí es maravillosa porque atiende al cliente en las posibles consecuencias que puede tener a futuro y se adelanta para que no tenga ningún tipo de inconvenientes al respecto de alguna enfermedad. Tal vez, por ejemplo, el conocido como los alcohólicos anónimos, que también ayudan a salir del trance a la gente, utilizando una máxima de Buda, solo por hoy. Entonces, solo por hoy que quieres mejorar, solo por hoy que quiero trascender, solo por hoy que quiero crecer y desarrollarme. Por el cual literalmente millones de los demás desesperados han sido dramáticamente recuperados, incluyendo muchas personas de alto perfil, celebridades e incluso presidentes, a través de este proceso de los 12 pasos que son maravillosos. También lo tienen ustedes en los videos iniciales cuando hablamos de qué hacer paso por paso y cómo se manifiesta esta parte espiritual que opera a través de la intención y la atención, como lo estamos viendo en este video. También incluso pueden recuperar muchos miles de médicos, otros profesionales, porque se meten en estos tipos de corrientes. Es muy probable que el ser humano que tiene un problema generalmente lo niegue, porque es lo normal. Las máscaras vibran en frecuencias bajas. Cuando ya no niegas nada, lo aceptas, empieza la curación, empieza la mejora continua. Así lo espiritual, lo científico son paradigmas totalmente diferentes y cada uno tiene lugar apropiado a la sociedad. Es válido. Lo cierto es que en las frecuencias de conciencia, por debajo de 400, está muy metido la parte de los procesos del hemisferio izquierdo. Arriba de 400 ya en el amor incondicional, el cambio es significativo, que es como el catalizador para poder crecer de manera ordenada y evolucionar como seres humanos. El hecho de que haya ciencia fraudulenta no refuta la buena ciencia, más que pseudo espiritual refuta la verdadera y auténtica espiritualidad. Simple. Hoy el mundo tiene dos vertientes porque es el Tao total. Somos duales, lo malo y lo bueno. La gente quiere hacer dinero, pero que toma el ejemplo del dinero haciendo cosas malas y preparan toda la estrategia. Si eso mismo lo hicieran con la intención de no lastimar, no dañar, sino hacer bien, ganarían mucho más dinero. Y eso es muy importante porque estás vibrando en una frecuencia donde no te arriesgas y sí ganas mucho más. La capacidad de comprender espiritualmente no aparece en la evolución de la conciencia hasta el nivel de calibración 200, concordante con el cambio en la filosofía del cerebro y los circuitos de procesamiento de la información. Entonces el cerebro se ha demostrado ya en escáner que se han hecho de grandes maestros que su frecuencia teta es muy alta, ¿sí? Mientras que en personas comunes y corrientes la frecuencia que predomina es la frecuencia beta, estado consciente. En estado teta estamos en estado supraconsciente y logras resultados realmente maravillosos. Por lo tanto, la incapacidad representa una limitación evolutiva, fisiológica, que es calibrable incluso en el momento del nacimiento. Por ejemplo, según la cita bien conocida de los alcohólicos anónimos. Hay desgraciados constitucionalmente incapaces de ser honestos con ellos mismos. Ellos no tienen la culpa, porque sencillamente se están negando. Parece que han nacido de esa manera, pero incluso algunos de ellos se pueden recuperar si tienen fuerza de voluntad. Tentaciones, evolución espiritual, el proceso de despliegue, emergencia, purificación, todo es consecuencia de cómo quieres vivir y el resultado que quieras tener. Y es lo que te permite crear un plan de acción para ser más eficientes. Los errores espirituales pueden ser concluidos por la humildad, la prudencia, así como la advertencia de que no quiero lastimar a nadie, la regla de oro. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Las tentaciones ocurren a lo largo del camino y han sido aludidas en las discusiones de los mismos niveles. La mejor es que puedas tú periódicamente ir desarrollando un proceso de crecimiento sostenido y eso lo logras cuando te enfocas
en primero, liberarte todas las cargas negativas, de toda la frecuencia baja, superar el nivel 200, ser un emprendedor, trascender a través del crecimiento que te permite ser más eficiente. El orgullo puede volver junto con la tentación y explotar los títulos espirituales o el control sobre los que lo siguen. El orgullo mata, elimina y crece. En vez del orgullo, ser una persona honesta, humilde, responsable y genera un cambio realmente en ti que afecte con beneficios a las demás personas. El orgullo espiritual puede llevar a una sobreestimación de sí mismo, como yo soy el mejor. Hay gente y hay casos que se han visto a nivel mundial de personas que han llegado a ser líderes con un ego impresionante a nivel espiritual y han hecho matanzas impresionantes. Entonces, cuidado con eso porque no es por ahí. El buen avatar no hace el mal, todo lo contrario, hace el bien y no busca seguidores, simplemente lo sigue. Ser espiritualmente dotado es por la gracia de la iluminación y el trabajo espiritual que has hecho. Todo esto da lugar a la humildad que reconoce el estado, pero no está de forma condicionada a dar lugar a la inflación del ego o la grandiosidad. Entre más grande estés y más fuerte seas emocionalmente desde el punto de vista espiritual, en conexión con la divinidad, más humilde eres y más grandioso eres. Una representación errónea de la verdad podría llevar a querer explotar el control sobre los demás y el glamour. O sea, que tú eres una persona que no está creciendo, o sea, estás en una frecuencia baja, estás en el narcisismo, eso no es bueno. Las cualidades superficiales de los fenómenos son propios y personales, sino de todo el proceso que manejamos en los seres humanos. Hay algo que se llama el campo cuántico, que es la nada, que lo vimos en el nivel de iluminación, que está en nivel 800, es donde se materializa todo. Es donde el ser humano está ahí, pero muy pocos lo trascienden, porque viven muy bien y están muy a gusto en ese nivel. Puede ser un error, porque la idea es que trasciendes y llegues al nivel 1000 para que puedas evolucionar mucho más. La vulnerabilidad de las tentaciones es la consecuencia de la parte de ingenuidad, la falta de preparación, la negación, que es generalmente producido y beneficiado por el orgullo que no tiene sentido. Todo esto es también la atracción del ego espiritual, el estatus, el rango, la adulación, los seguidores, la consecuencia y la fama. No vamos a ir muy lejos. Ve simplemente las organizaciones eclesiástiles cómo manejan los rangos, ¿ok? Y muchos de ellos, porque creen que tienen un rango muy alto, pueden hacer y deshacer. Y no es para eso. El rango no se hizo para que te digan, miren, aquí estoy. El rango se da para que tú puedas evolucionar. Y las personas que evolucionan no están marcadas por un rango, simplemente evolucionan porque es parte de su divinidad que todo lo podemos hacer. Los profesores son colocados en un pedestal que pueden dar lugar fácilmente a la inflación del yo espiritual del maestro por sensación de importancia y se vuelven pedantes, orgullosos y maltratan a los estudiantes. La humildad, la gratitud y el don del espíritu necesitan ser reafirmados, ¿no? Para nada, son simplemente condiciones que se dan por naturaleza. La energía espiritual también puede mostrar la emergencia de la sanación cuando las inclinaciones kármicas no son favorables. Simplemente cuando algo no es favorable, el maestro lo deja fluir, como el fenómeno de cuando viene la tormenta, perfecto, y se dobla el árbol, no es el roble, no se parte, y empieza y se vuelve a alocar en el lugar que está, que es el bambú, y logra resultados realmente extraordinarios. No pelea contra la adversidad, es flexible. Ese es el verdadero maestro. No va contra la chusma, contra la multitud. Simplemente va a favor y sabe que no se trata de pelear, sino de generar resultados importantes. Por lo tanto, los dones psíquicos han de ser respetados y utilizados para el bien mayor y para el beneficio de la humanidad. Todo esto te permite trascender todas las tentaciones, la vulnerabilidad que se presenta normalmente cuando alguien cree que se la sabes toda y se convierte como el mago y por ahí no más. Simplemente el control de la riqueza, el placer, todo se puede dar de manera maravillosa sin tener que presumir absolutamente nada.
Con la madurez espiritual, la percepción es sustituida por la visión que refleja la esencia de la verdad espiritual, dando como resultado la capacidad de ver a través del proceso que no admite engaños. La visión está asociada a la sabiduría espiritual que deja claro la explotación que lleva la pérdida y el exceso del ascenso progresivo. Simplemente no te limites, vas creciendo y en la medida que vas avanzando, los resultados simplemente te siguen. Todo eso te permite tener una pureza espiritual y como consecuencia la autohonestidad, que es el resultado de la verdadera devoción. Ser un siervo de la energía del amor de Dios es orientarse con la guía divina que lleva a buscar el yo en lugar de atender el yo en el mundo, el yo superior. Un fuerte sentido de responsabilidad kármica también da fuerzas de seguridad para la humanidad. Podemos ser conscientes que son numerosos y mucha gente que está en niveles muy bajos, pero si tu camino es individual, empieza a trabajar quitando tus engaños, quitando tus recompensas que no son beneficiosas y empieza a trabajar en tu superación personal y profesional. El ego espiritual, la devoción y la dedicación a veces conducen a lo que es mejor denominado como sobreambición, exceso del celo o incluso fanatismo que representa el desequilibrio. En los niveles intermedios vimos una frecuencia que me encanta, que es cuando ya empezamos a hacer el cambio cuántico. Este proceso es el equilibrio. Cuando estoy desequilibrado es porque no estoy generando resultados importantes. Entonces, cuando miramos el árbol de la vida, que está maravilloso, ¿qué me equilibra y qué me desequilibra en cada nivel que estoy? ¿Qué no me permite crecer? Normalmente, checa muy bien la parte de los desequilibrios, está en el video que te dije, el árbol de la vida, y te vas a dar cuenta que los puedes ir sanando y curando para ir evolucionando de manera inteligente. Un error frecuente es tratar de forzar la subida de las energías del Kundalini por medio de ejercicios y prácticas artificiales. La práctica física es importante, pero lo que más detona el proceso Kundalini es cuando yo quiero subir la energía de vida, fuerzo muy bien y me convierto en la energía espiritual. Esa energía espiritual es la que me permite ser más eficiente, pero suceda a través de la experiencia y los cambios que yo quiera hacer en mi vida. Esto puede producir estados de grandeza, de autoafirmación, como ser un gran profeta, así como lo hizo el gran Mesías Jesús de Nazaret. Estos se observan durante años el autor y el consultor de muchos grupos religiosos y espirituales que manifiestan a través de las bondades y las obras que hizo este gran maestro. Todo esto es un regalo de Dios, no son una habilidad comercial adquirida artificialmente, por lo tanto, definitivamente no son que consecuencia de una práctica o un entrenamiento, es de un proceso de vida, como un cambio de los hábitos. No se pretende llegar a ser el mejor atleta entrenando 2 días nomás en su día. Es un proceso de muchos años. El nivel de conciencia que podemos llegar a hacer un cambio significativo es a partir de 540 cuando estamos hablando del amor incondicional. Son integrantes interesados, amables, que lo único que desean es el bien a las demás personas. Son por lo tanto similares, una grata sorpresa que se puede dar diariamente porque estamos trabajando con gente realmente maravillosa. El asiduo posicionamiento de los principios espirituales básicos precede la aparición de los milagros. De ahí el título espiritual, un curso de milagros que calibra en 600. Les estoy compartiendo diariamente este tema. Es maravilloso el curso de milagros. Tómelo como una reprogramación mental para que puedan tener un cambio realmente significativo. Los fenómenos testificados que se han visto han sido realmente observables por personas realmente maravillosas. Todos pueden realmente contextualizar el proceso de causa y efecto. Lo importante es que tengas una causa para que te lleve un efecto realmente maravilloso. La causa es el propósito mayor de tu vida. Y si ese propósito de vida te permite tener una realización, un potencial de condiciones fortuitas, vas a tener un nivel de conciencia muy elevado y eso es lo más importante en este proceso. Todos los datos son datos traídos de los grandes maestros de historias
que se han manejado en las diferentes culturas. Aquí no estamos hablando que una cultura sea mejor que la otra, simplemente son circunstancias que viven los seres humanos, o vivimos los seres humanos, mejor dicho, a través de nuestras experiencias. Elegir dar el bien, compartir, perdonar y expresar nuestras emociones con amor hacia los demás es el camino que nos permite llegar a elegir la belleza, la perfección, lo sagrado en toda la vida. Hay ejercicios íntegros de energía constructiva de los sistemas de salud que están diseñados para mejorar la salud, la felicidad y el nivel de funcionamiento del ser humano, para lo cual es importante estar vibrando en una frecuencia de que nos amemos a nosotros mismos y podamos estar en ese concepto de yo soy salud y soy bienestar. Todo lo nocivo que está por debajo de 200 lleva a la gran mayoría de seres humanos a vivir en escasez, en limitaciones y en enfermedades. Por lo tanto, ya conociendo todo este camino, lo importante es que trasciendas eso para que puedas evolucionar y convertirte en el ser realmente maravilloso que tú eres, ¿ok? Y que te permite ser muy eficiente. Espero que este tema, que está por desarrollarse, porque es simplemente la introducción a este tema, vamos a ir paso por paso en cada uno de los videos, desarrollando cómo atravesar esas puertas, cómo quitarse las limitantes mentales, cómo convertirte en la oración, como lo manejan ahí, puede ser trascendental para ser más eficiente. Ve paso a paso, ¿sí? Sigue el camino que te estamos enseñando con estos videos, sigue el curso de milagros y ahí está la canalización del Maestro Jesús de Nazaret y está en tu fe, está en tu seguridad y tu confianza. Te habló tu amigo y coach Duman Santana. Que tengas un excelente día.